Hebreos capítulo 10, 1 al 18. Tengo aquí la versión Biblia de las Américas y por favor sigamos atentamente la lectura en la versión que tengamos. Hebreos 10, 1 al 18, la palabra del Señor dice así: Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Bendito sea el Señor. Padre Santo, oh Dios, alabamos tu santo nombre por tus misericordias. Alabamos, Señor, tu santo nombre por tu favor para con nosotros. Gracias, Dios bendito, que conforme a la voluntad del Padre has venido para ofrecerte y has abierto nuestros corazones según tu voluntad desde antes de la fundación del mundo, para que estemos como un pueblo unido hoy, queriendo saber más de ti, queriendo conocerte, queriendo estar más cerca de ti, queriendo ser formados a tu imagen. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu sacrificio perfecto. Y Padre Santo, Señor, habla hoy a cada alma aquí, oh Señor. Habla a nuestros corazones. Habla a las personas que nos visitan, que quizá nos acompañan por primera vez. Y que tu palabra, Señor, obre para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje se parece mucho al de hace 8 días. Tiene muchas cosas que parecen como un eco. Y como decía el pastor Cristian, hay muchas cosas que se están repitiendo. Y hablábamos con mi esposa y con nuestros hijos
acerca de estas repeticiones y nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué a veces uno le repite tantas veces a los hijos las mismas cosas, ¿no? Y pensábamos que es porque queremos que estas enseñanzas queden grabadas en el corazón, que queden para siempre en sus mentes, y hasta donde podamos les recordaremos la palabra del Señor. Y el escritor a los Hebreos está haciendo lo mismo, está repitiendo y está haciendo énfasis en algunas ideas. Y sin embargo, aunque este pasaje se parece mucho al anterior, pues vamos a tener unas exhortaciones muy especiales y mucho ánimo para el día de hoy también. Pensando en esto, recordaba una frase que escuché hace muchos años, mucho tiempo, y por mucho tiempo pensé que era verdad. Y la frase es: todo tiempo pasado fue mejor. Y tal vez algunos de ustedes también creyeron lo mismo. Creyeron que esa frase era la pura verdad. Y tal vez algunos todavía lo piensan. Tal vez todavía algunos creen que todo tiempo pasado fue mejor. Y depende cómo se vea esa frase, puede tener algo de realidad. Por ejemplo, cuando pensamos en la moral humana, vemos que a medida que avanza el tiempo, a medida que pasan las edades, el hombre va en decadencia. Y hoy en día estamos en un tiempo donde a lo absurdo se le dan los aplausos y se exalta lo que no tiene sentido, y cada vez se exalta más lo pecaminoso. Entonces, en ese sentido, esta frase puede tener la razón. Todo tiempo pasado en ese aspecto fue mejor. Pero también necesitamos tener en cuenta y reconocer que la humanidad ha tenido avances importantes. Por ejemplo, progreso en aspectos como la tecnología, la ciencia, la salud, la infraestructura. Y podemos ver, por ejemplo, que muchas diligencias que se hacían antes de manera presencial, hoy en día se hacen de manera virtual. Sin embargo, hay personas que se aferran a lo que pueden palpar. No les gustan los temas virtuales. Les gusta todo lo que puedan tocar, verse cara a cara, y eso también es bueno. Estas personas muchas veces no compran si no es con efectivo, y temen mucho hacer transacciones virtuales. Y muchas veces consiguen lo que quieren de manera presencial, con las cosas que pueden palpar. Sin embargo, mis hermanos, puede ser que así como estas personas logran lo que quieren a la antigua, obrando de una forma antigua, en cuanto al perdón de Dios, en cuanto al perdón de los pecados, el Señor ha establecido una forma diferente a lo que fueron los antiguos sacrificios. Y solamente mediante esta forma definitiva de pagar por el pecado es que el hombre puede encontrar paz para con Dios. El Señor hizo un sacrificio definitivo y no se puede mejorar, no se puede reemplazar. Por eso he titulado este sermón, mis hermanos, Mejor Imposible. Lo que hizo el Señor no se puede mejorar. Y este pasaje que vamos a tratar el día de hoy nos enseña que solamente a la manera de Dios seremos salvos. Solamente a la manera de Dios seremos salvos, en primer lugar porque Dios no quiere nuestros sacrificios por el pecado, del versículo 1 al 10. Y en segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo es de valor eterno, versículos 11 al 18. Vamos a la primera parte entonces. Solamente a la manera de Dios seremos salvos porque Dios no quiere nuestros sacrificios por el pecado. Y el versículo 1 de nuestro pasaje dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros,
y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Resumiendo ese versículo, encogiéndolo un poquito, está diciendo que el cumplimiento de la ley y los sacrificios terrenales nunca pueden quitar el pecado de aquellos que practican ese tipo de sacrificios, ese tipo de cultos. Y es importante notar esto mucho más cuando pensamos que esos sacrificios fueron establecidos por Dios para el pueblo de Israel. Pero aquí está diciendo que esos sacrificios nunca pueden limpiar al que practica ese tipo de culto. Las leyes, el tabernáculo y los sacrificios que Dios dio y estableció para su pueblo Israel fueron como los planos de los planos y una maqueta de un edificio donde Dios viviría con ellos. ¿Todos sabemos lo que es una maqueta? ¿Los planos? Bueno, pues es una reproducción en miniatura de un monumento o de un edificio que existe o que existirá. Recuerdo que cuando íbamos a comprar el apartamento donde ahora vivimos con mi esposa, pues fuimos a una sala de ventas y en ese momento no había nada de la construcción, solamente estaba la sala de ventas, pero había unos planos y había una maqueta del proyecto. Y eso, por supuesto, pues nos sirvió para hacernos una idea de dónde íbamos a vivir. Pero nunca pensamos vivir en la maqueta, ¿cierto? Eso lo pensamos de niños, ¿cierto? Los niños son los que tienen ese tipo de imaginación. Y recuerdo que justamente cuando era niño solamente bastaba con abrir libros que tuvieran dibujos de paisajes y yo me imaginaba ya metido hasta lo más profundo que podía ver y corriendo por todos lados. Pero eso era solamente una representación. Entonces nadie piensa vivir en una maqueta. De la misma manera, mis hermanos, como vimos ya en el capítulo 8, las leyes, los sacrificios, el tabernáculo que Moisés construyó, aunque esas cosas existieron físicamente en este mundo, solo fueron una maqueta, una sombra de las realidades celestiales. Y así, mis hermanos, como ninguno de nosotros puede vivir en una maqueta, en la maqueta de una casa, pues de la misma forma tampoco nadie podrá ser limpio de pecados por medio de sacrificios terrenales. Nadie podrá lograr esto. Y esto es muy importante, porque mis hermanos, mientras avanzamos por este pasaje y estamos viendo al pueblo de Israel recordando los antiguos sacrificios, necesitamos ir pensando en nosotros. Aunque no somos israelitas, aunque estamos muchos años alejados de esto que está mencionando ahí, necesitamos ir pensando en nosotros mismos. Entonces, nadie podía ser justificado por medio de esos sacrificios. Los versículos 2 y 3 nos lo explican en la práctica. Mire lo que dicen estos versículos. Dice, de otra manera, esos sacrificios no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Entonces, al realizar los sacrificios que la ley establecía, en lugar de que los pecados fueran olvidados, lo que se hacía era todo lo contrario. Se recordaban los pecados delante de Dios y entonces la culpabilidad permanecía en la conciencia. Eso ocurría, como lo dice el pasaje ahí, y hace énfasis año tras año. No había un sacrificio definitivo y la razón está en el pasaje. Esos sacrificios no podían limpiarlos, siempre había un recordatorio de pecados. La repetición de estos sacrificios
y de estos ritos que se habían establecido mostraban la inutilidad del sacrificio. ¿Y por qué eran inútiles? Porque el propósito de estos sacrificios no era quitar los pecados, era cubrirlos y también apuntar a la necesidad, señalar la necesidad de un sacrificio definitivo. Miremos lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. O sea, ahí lo dice muy claramente, eso no servía para quitar los pecados. La maqueta no es para vivir, sino para mostrar lo que será la vivienda. Y asimismo estos sacrificios no eran para quitar los pecados, eran para apuntar a la necesidad de un sacrificio definitivo que sí lo hiciera. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les mostró y les ordenó, no que hicieran muchísimas cosas inmediatamente, sino que escucharan la voz del Señor para acercarse a Él. Ellos tenían que escuchar y Él sería su Dios y Él entonces los conduciría a hacer su voluntad. Luego, al pasar el tiempo y ellos llegaron a la tierra prometida, el Señor les instauró y les presentó varias cosas que debían hacer. Entre ellos les ordenó que hicieran estos sacrificios, pero estos sacrificios debían ir acompañados de un corazón arrepentido. Estos sacrificios no podían simplemente presentarse así solos como quien está cumpliendo simplemente algo, sino que debían ir acompañados de un corazón contrito, de un corazón humillado, entendiendo que por causa del pecado se estaba derramando sangre. Sangre de un animal que no tenía nada que ver, sangre de un inocente. Eso debía estar en el corazón, y un corazón realmente arrepentido por los pecados. Pero no solamente eso, no solamente un corazón arrepentido por los pecados, sino también la disposición a la obediencia a Dios, es decir, una vida que mostrara la piedad del Dios al que estaban siguiendo. Y ahorita vamos a ver algo de eso en un pasaje en Isaías. Sin un corazón enteramente arrepentido y entregado al Señor, los solos sacrificios no tenían ningún sentido y llegaron a convertirse en algo repulsivo para el Señor. Entonces el Señor rechaza esos sacrificios, y esto lo encontramos en Isaías 1:11 al 14. Dice así: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo y el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado, de soportarlas. Entonces, note ahí cómo Dios mismo está harto de los meros sacrificios, sin un corazón humillado, sin un corazón que realmente busque a Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento incluso encontramos que el pueblo presentaba ya después cualquier cosa. No solamente no estaba el corazón arrepentido, sino que también los mismos sacrificios que se ofrecían eran cosas defectuosas. El animal que les sobraba, el que ya estaba enfermo, porque todo se convirtió en un simple rito. Y mientras decimos esto, necesitamos ir meditando
cuántas cosas se han vuelto simples actos religiosos que simplemente cumplimos mecánicamente. El Señor rechazó todo eso. David comprendió eso cuando estaba clamando al Señor por perdón en el Salmo 51. En el Salmo 51, 16 dice, porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, incluso es más importante el corazón humillado delante de Dios que los sacrificios. Y mientras otra vez, mis hermanos, seguimos avanzando por estos textos, pensemos en nosotros. Recuerdo que hace algunos meses estuve compartiendo el evangelio con un compañero de trabajo y llegó el punto donde él me dijo, es que, pues sí, eso es lo que usted me dice, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi propia concepción de Dios. ¿Sí? Y yo le decía, mira lo que estás diciendo. Si tú mismo tienes tu propia concepción de Dios, estás diciendo prácticamente que tú mismo eres tu propio Dios. Y eso no funciona, mis hermanos, ni siquiera funciona en un trabajo. Si cuando tenemos que ir al trabajo se establece que la entrada es a las 7 de la mañana, yo no puedo decir, bueno, la entrada es a las 7, pero a mí se me ocurre que va a ser a las 8 o a las 9, porque pues uno necesita estar bien descansado para trabajar bien. Si yo hiciera eso, me voy a meter en problemas. Ni siquiera puedo ir al trabajo pensando que el horario se maneja a mi manera, ni siquiera con un trabajo, ni siquiera con normas humanas. Mucho menos podemos pensar que vamos a acercarnos a Dios en nuestros términos. Y mucho menos cuando pensamos lo que hemos visto a lo largo de Hebreos, que es mediante la sangre preciosa del Señor que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo vamos a pretender que vamos a reemplazar la sangre del Señor por buenas obras, por ser buena gente, por ir a una misa o a un culto? No es posible. No nos podemos acercar a Dios a nuestra manera. Cuando el hombre se ve frente a la necesidad de arrepentirse verdaderamente y escuchar atentamente la voz de Dios para obedecerle, el hombre preferirá seguir el paso a paso de alguna receta religiosa que calme su conciencia. Al principio mencionábamos a personas que les gusta llevar a cabo sus transacciones de manera presencial, palpando el dinero. Y esa idea está muy arraigada en los corazones meramente religiosos, pero que no conocen a Dios, pretendiendo acercarse a Dios por medio de cumplir ciertas cosas. Pero Dios rechaza cualquier otro camino por el cual nosotros pretendamos acercarnos a Él. Además, los caminos de los cuales estamos hablando son los sacrificios que tenían el propósito de apuntar y mostrar la necesidad de un sacrificio mayor. Esos sacrificios que Dios había establecido tampoco quitaban ningún pecado. Y sin el corazón arrepentido, entonces Dios rechaza todo eso. Entonces el autor en los versículos 5 al 7 cita un salmo. Dice el versículo 5, por lo cual al entrar Él en el mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no
te has complacido. Está citando el Salmo 40, versículos 6 y 8. Y esto que leyó, entonces lo interpreta para nosotros aquí en Hebreos, en los versículos 8 y 10. Pero terminemos de leer versículos 6 y 7. Dice, en holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y aquí viene la explicación, versículos 8 y 9. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Esta es la conclusión. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El Señor, al entrar en el mundo y ofrecerse por nosotros, entonces está anulando el sistema sacrificial levítico. ¿Y cómo lo anula? Lo anula cumpliéndolo. Lo anula cumpliéndolo perfectamente. El Señor lo anula al cumplirlo con su propio cuerpo, con su propia sangre, y no entrando en un tabernáculo hecho de manos, sino en el cielo mismo, para ofrecerse por nosotros. Él quita el sistema de la ley y se coloca a sí mismo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Mis hermanos, si estamos aquí observando la palabra de Dios y reconociendo en ella que es la voz celestial, que es la palabra de Dios, es por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y esa elección de aquellos que habrían de escuchar desde antes de la fundación del mundo hace o exalta o muestra claramente que no es por sabiduría humana. No es que nosotros hayamos sido más inteligentes que los que rechazan a Dios. Si no hubiera sido por la voluntad de Dios, entonces nosotros también rechazaríamos al Señor. Él nos escogió, pero esa voluntad expresa claramente el sacrificio de su propio Hijo. La voluntad eterna de Dios fue ofrecer a su propio Hijo en sacrificio santo y definitivo, es decir, un sacrificio eterno para limpiar nuestros pecados para siempre. Y como dice la Escritura, no existe otra persona o sacrificio que quite el pecado del hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y esa es la voluntad del Padre. Y por supuesto que esto trae aplicaciones muy claras para los que no han puesto su confianza en el Señor, porque podemos ver en muchas cosas que confían para justificarse delante de Dios. Pero mis hermanos, pensemos en nosotros. Puede ser que a pesar de la obra de Cristo, algunos entre nosotros estén pretendiendo autojustificarse o autolimpiarse. Puede ser que algunos entre nosotros de alguna forma esté buscando la forma de automejorarse. Permítame explicar esto. Aunque nosotros no practicamos el pecado, como creyentes no practicamos el pecado, pecamos contra Dios y contra nuestros hermanos. Es decir, batallamos contra el pecado. Y esto será hasta que partamos de este mundo. El camino bíblico para la restauración es confesar nuestros pecados delante de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido y seguir adelante
adelante, seguros de la gracia de Dios. Ese es el camino para la restauración. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero a veces, mis hermanos, queremos tomar otro camino, diferente al que Dios ha establecido. Un camino en el que tenemos que automejorarnos. Entonces, ante el pecado dejamos de congregarnos. Y en muchos aquellos que dejan de congregarse, el pensamiento es, pero yo pequé. ¿Cómo voy a ser tan hipócrita de ir a la iglesia y cantar allá las alabanzas y abrir la Biblia cuando yo soy una hipócrita? He pecado. Pero el punto es que por ningún lado la Biblia muestra que cuando hay pecado en nuestras vidas, entonces tengamos que dejar de congregarnos y automejorarnos, sino confesar nuestros pecados. Cuando dejamos de congregarnos, entonces pensamos que debe pasar cierto tiempo de autorrestauración y autosantificación, y después de eso entonces sí podemos volver. Queremos de alguna forma pagar por los pecados como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. No acudimos al trono de la gracia inmediatamente, como si Cristo dejara de interceder por nosotros. No buscamos a Dios inmediatamente y a veces dejamos de tomar la cena del Señor. Como si la entrada al trono de gracia fuera por otro medio distinto a la persona de Cristo. Pero aparte de Cristo, mis hermanos, no hay otro camino. Y si no fue a través de sacrificios que Dios mismo estableció, mucho menos a través de cualquier otra cosa que nosotros nos imaginemos. Mis hermanos, cuando en lugar de arrepentirnos, tomamos otro camino para automejorarnos, estamos diciendo en la práctica, aunque tal vez no con palabras, que hay otro camino. Pero no hay otro camino. Y el Señor quiere que ante el pecado sea por el único camino que hay, a través de Él. A veces levantamos un ídolo de nosotros mismos. Uy, pero ¿qué dirán mis hermanos? ¿Cómo van a decir que Miguel hizo eso? O cada uno de nosotros, no puede ser. Pero mis hermanos, ese ídolo que tenemos de nosotros mismos es el que debe caer. No nos podemos automejorar. Y tampoco nuestras soluciones, las soluciones de nuestra imaginación nos sirven para acercarnos a Dios. Solamente mediante Cristo es que podemos acercarnos al Señor. Así que mis hermanos, no despreciemos la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Solo a través de Él hemos sido reconciliados con Dios. Y el pecado con el que batallamos hasta que partamos de este mundo, solamente delante de Él podremos encontrar perdón. Si hay alguno con pecado, dice la Escritura claramente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor y arrepentirnos. Querido amigo que nos visitas, o que tal vez vas a ver este video más adelante, ¿has buscado otra forma para limpiar tu conciencia delante de Dios? Algunos han inventado otras formas para acercarse a Dios. Y cuando les preguntamos acerca de esa manera por la cual se acerca a Dios, ¿de dónde la sacó? No la vamos a encontrar en la palabra de Dios, no está en la Biblia.
Algunos quieren acercarse a Dios por medio de la Virgen María, porque tal vez en nuestro contexto colombiano creen que como hay muchos padres bravos, solamente se puede hablar con los padres a través de la mamá. Y entonces idearon la manera de levantar otra forma de intercesión. Y bueno, tendríamos que ir seguramente mucho más atrás en el tiempo para darnos cuenta cuando nació todo este tipo de idolatrías. Cuando el cristianismo dejó de ser dejaron de ser perseguidos para convertirse en la religión oficial y muchas cosas malas entraron ahí. Pero aunque muchos pretendan acercarse a Dios por medio de la Virgen María, la palabra de Dios dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y para que no haya dudas dice quién es: Jesucristo, hombre, solamente mediante Él. Y algunos podrán decir, es que esto fue lo que me enseñó mis padres. Pues sus padres, así como todo hombre, son pecadores y están cometiendo ahí un terrible error. Solamente nos acercamos al trono celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otros pretenden ganar el favor de Dios y calmar sus conciencias pagando cierto tipo de penitencias. Algunos piensan que subiendo cierta montaña entonces se van a justificar delante de Dios o van a pagar por algún favor o por algún mal que hicieron. No está eso en la Escritura. Otros creen que prendiendo veladoras o repitiendo palabras vanas van a ser escuchados por Dios. Pero eso no está en la palabra de Dios. Solamente hay un camino al Padre y es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Por más que eso lo haya enseñado una persona muy reverenciada en la familia. Algunos esperan ser perdonados por cumplir una serie de ordenanzas de hombres. Hay que cumplir con esto, con aquello y con aquello, y entonces tomamos una lista y vamos chequeando ahí como si fuera por nuestros méritos y nuestra capacidad de cumplir. Pero todo esto es vanidad. Y hay quienes creen que solamente basta ser buena gente. No, yo soy buena gente, yo no robo, yo no mato, y creen que eso los va a justificar delante de Dios. Pero nuestras buenas obras son delante de Dios como trapos de inmundicia, que lo único que hacen es producir náuseas en Dios. Y de todo eso será rechazado. Todos los que están confiando en esas cosas van por caminos que van a terminar muy mal. Van a terminar en juicio y condenación. Porque solamente Dios ha establecido a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y la salvación del alma. Por eso dice que Él quita lo primero, todo el sistema sacrificial levítico. Y si quita eso, mis hermanos, cualquier otra cosa también, para establecer a su propio Hijo. Y su propio Hijo dice, entonces yo vengo para hacer tu voluntad. Y cuando leemos del Señor Jesucristo, escuchando la voz del Padre, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él sí siento complacencia, este es mi Hijo amado, a Él es el que deben oír. En el Hijo amado es que hay perdón, no en nuestra propia justicia. Así que, mi querido amigo, si has tomado otro camino diferente al que Dios ha establecido, arrepiéntete de tus pecados y abandona tus falsos ídolos, tus falsos dioses. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios no quiere nuestros sacrificios por el pecado, porque nuestros sacrificios no pueden quitar ningún pecado. Esto nos lleva hasta nuestro segundo punto.
Solamente a la manera de Dios seremos salvos, porque el sacrificio de Cristo es de valor eterno. Versículos 11 al 18. Leemos en el versículo 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Como ya lo dijimos, mis hermanos, los sacrificios levíticos solamente cubrían los pecados, pero no los quitaban, porque tenían el propósito de apuntar al sacrificio perfecto que habría de venir, nuestro Señor Jesucristo. Así que las ceremonias temporales se reflejan en sacerdotes que no pueden descansar. Y dice ahí que están de pie, repitiendo su trabajo. Se presentan, hacen los sacrificios, pero no se dice que ellos puedan sentarse, sino más bien que otro tenía que reemplazarlos haciendo las mismas cosas. Y es notorio aquí que diga que están de pie, mostrando que sus sacrificios no son definitivos. En contraste a eso, encontramos a Cristo, que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados y pagó por ellos para siempre. Entonces el pago se efectuó, la obra quedó completa, realizada. Por eso el Señor se sienta y por eso se cumplen en él el Salmo 110:1, que es lo que está citando, cuando dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, después de haber completado la obra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La obra de salvación entonces ya está completa. No hay nada que añadirle y solamente resta el día en que todos los enemigos de Dios estarán siendo humillados delante de Él y serán juzgados por Él. No hay nada más que añadir. Versículos 15 al 18. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Esa es la conclusión. Ya no hay ninguna otra ofrenda. Como ya lo dijimos, no tiene valor subir montañas, prender veladoras, confiar en alguien más. Ya no hay ningún otro sacrificio. No hay nada que podamos añadir. Pero también, mis hermanos, no tiene sentido recordar nuestra maldad de la cual nos hemos arrepentido para condenarnos otra vez. Esta semana escuché acerca del caso de una joven en la iglesia del pastor Sugel Michelén. Y ella se veía muy radiante y activa. Se veía muy energética, muy feliz todo el tiempo. Pero, sin embargo, en algunas ocasiones cambiaba su estado de ánimo drásticamente. De pronto se sentía muy, muy, muy triste, especialmente cuando se hablaba de un pecado en particular. Ella llevaba 10 años padeciendo depresión a causa de un aborto que había practicado años atrás. A pesar de escuchar muchas veces del perdón que hay en Cristo y pese a que ella se había arrepentido,
cada vez que se tocaba ese tema, ella no podía dejar de culparse por lo sucedido. Ahora, no es que le ocurrió un aborto, fue que ella se practicó un aborto, ¿no? Ella no quería ese bebé. Y sin embargo, años después se arrepintió de eso. Pero cada vez que de alguna manera se tocaba ese tema, otra vez ella se sentía culpable. Al ver los cambios de estado en su ánimo, una hermana de la iglesia, una hermana en Cristo, se acercó a ella para animarla y para que encontraran juntas consuelo en la Escritura y también una solución a esa situación. Parecía que no había progreso hasta que su hermana en Cristo evidenció que en la joven había orgullo, y ese orgullo la llevaba a pensar que ella era la que debía y podía pagar por su pecado, causando ese sufrimiento a sí misma al sentirse culpable. O sea, pensaba que de alguna forma, mediante la culpa, ella iba a pagar por eso que había hecho. Entonces tenía que sentirse mal siempre para ella pagar por eso. Al pensar en las palabras de su amiga, llegó a la conclusión de que efectivamente ella no había aceptado el perdón que hay en Cristo. Al aferrarse a la gracia de Dios, fue liberada de su carga. Y este es un ejemplo, pero puede que entre nosotros haya alguna situación por la cual nosotros de alguna forma estamos pensando que tenemos que pagar, que nosotros somos los que nos vamos a limpiar, pero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque solamente hay un camino para eso, mis hermanos. Porque el Señor quitó lo pasado, quitó toda otra forma en que nosotros pudiéramos acercarnos para establecerse Él como el sacrificio perfecto. Así que si nosotros hemos confesado nuestros pecados delante de Dios y nos hemos arrepentido, entonces también, mis hermanos, creamos que en Él hay verdadero perdón, porque así es. No hay otro camino, no hay otra forma. Así que, querido hermano y amigo, ¿qué significa el sacrificio de Cristo en tu vida? ¿Cómo se evidencia en tu vida práctica la suficiencia del sacrificio de Cristo? Una de las formas en la que mostramos que ahora pertenecemos a Cristo en cuerpo y alma es que seguiremos confiando en Él para nuestra santificación. Mi querido hermano, si has acudido a Dios arrepentido por tus pecados, dice la Escritura, como lo hemos leído hoy, que Él ya no se acordará más de esos pecados, como lo aprendimos en la escuela dominical. Él ha alejado nuestros pecados, ha pagado la deuda imperdonable, pero ya está pagada. Ya no hay por qué recordarla. Entonces abandona tu orgullo, que es inútil, y la idea de que tienes que pagar de alguna forma por tus pecados. Contempla a Cristo y disfruta con gran gozo del perdón que tenemos en Él. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no cubra. Deja de buscar el perdón y la paz para tu conciencia donde no la vas a encontrar. Y este pasaje finaliza diciendo que ya no hay más ofrendas que debamos hacer por nuestros pecados. Lo cantamos hoy. Todo lo pagó el Señor Jesucristo. No hay deuda. Paz para con Dios. Gozo verdadero en la presencia de Dios. Ya no hay culpa. Y eso solamente fue posible, no por obra o mérito humano, sino por nuestro Señor Jesucristo,
que se entregó por nosotros.